Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Yo soy Ro. Y hoy les traemos un tema muy interesante. Tiene que ver con economía, pero no exactamente, no precisamente, es sobre las compañías japonesas que tienen más efectivo, o sea, que tienen el cash en la mano. Es muy común en Japón que se hable de las compañías más fuertes, más conocidas internacionalmente, con más ganancias, con más ventas, con más todo, pero todo. no siempre se habla cuáles realmente tienen solvencia, era esa, solvencia. ¿Qué compañías tienen el dinero directamente en la mano o pueden vender fácilmente para tener una liquidez muy rápida? Y esto sirve para inversiones inmediatas, urgencias, emergencias, pago de deudas, etcétera, ¿no? Y es un indicador, no siempre, pero es un indicador de una compañía saludable, ¿no? Así es, porque muchas veces estas compañías dicen que tienen mucho dinero, pero el dinero está invertido, ¿no? Está en otro lado, no lo tienen en la mano, como dicen. O hay compañías que ganan muchísimo en ventas, pero gastan muchísimo más en otros proyectos o en transporte de sus productos, en campañas publicitarias, en impuestos, etcétera. Y la solvencia real es muchísimo menor que lo que se muestra como el profit, ¿no? ¿Y cuáles son estas compañías? ¿Cuál te imaginas así? Te viene a la mente las 3 compañías más fuertes de Japón. Así de golpe uno piensa quizás. Uniqlo. Uniqlo, Toyota. O sea, siempre hablamos de los coches en Japón. Algo de robots, Mitsubishi quizás. Bueno, quizás no sé, la Sony, la Panasonic, la Pues, Nintendo. sorpresa, ninguna de estas hasta que dijiste la última. Pero básicamente de todas las que dijimos, no hay ninguna empresa de coches. Esas megas empresas japonesas que normalmente sueles mencionar, no aparecen en la lista de las grandes empresas solventes. Esto es a través de un estudio que hizo una revista de economía, con los números recientes estadísticos que hay de cada una de estas compañías. O sea, todo esto puede cambiar, obviamente. Quizás si estás viendo esto un año después, ya no tenga nada que ver. La lista incluye varios tipos de compañías. No queremos detenernos en cada una de las compañías porque no estamos analizando la compañía en sí mismo, sino queríamos mostrarles cómo el sector fuerte en cuanto a el efectivo en Japón no está en la industria automotriz. Hay parte, como decías, de robótica, de automatización, sí hay. Hay juegos, sí hay. Pero no ¿cuáles todo, son cuáles son los otros sectores? Tampoco está Uniqlo. Uniqlo, el dueño se le conoce como el hombre más rico de Japón, un poquito como el Carlos Slim de Japón, pero la compañía no es la más solvente. En 10º lugar, entonces tenemos una compañía que se llama ROHN Semiconductors, y eso hace semiconductores, componentes de todo tipo, para robótica, Máquinas, computadoras, sí, máquinas, industria, etc. Todo lo electrónico, ¿no? Y tiene una solvencia de 2.6 billones de dólares, ¿no? O sea, eso tiene en su cartera. Sí, para poder mañana ir a invitarnos a todos una pizza. A todo el mundo. Wow. A un cuarto. Un cuarto, un tercio del mundo. Invitarles una pizza. Esta, digamos, sí tiene que ver con la robótica, tiene que ver con la tecnología. No es tanto directamente IT, pero sí tiene que ver, o sea, no es Internet Technology como software, sino es más bien el hardware de todo lo que incluye esta tecnología. El 9º lugar es una sorprendente, yo creo que no van a adivinar. Tiene que ver con transporte, pero no tiene que ver con coches. ¿Conoce la compañía Shimano? Debes conocerla si es que andas en tu bici, porque esta compañía hace partes de las bicis o también para productos de caña, bueno, de caña no, de pesca. Cañas de pescar, sí. De cañas de pescar, los rieles o como se llama. Sí, no sé. Carretes, perdón. O sea, hacen las cadenas de las bicicletas. No, No, frenos. los frenos, Órale. los cambios. Nuestras bicicletas también. Sí. Debe tener partes de Shimano. Esta empresa todavía, el presidente tiene el apellido Shimano. Sí, Entonces, es de esa típica empresa. todavía es la línea de la familia, ¿no? Ya ven que luego cambian y que ya los intereses se mueven un poco, pero él sí sigue siendo de la familia. Sí, no es de esas megacorporativas donde ya es una mesa de directores, así, sigue siendo el dueño, la persona de la familia de esta compañía. Todavía me lo imagino como esas, no digo chiquitas, pero donde todo el mundo se conoce, más familiar. Y sorprendentemente tiene un cash de unos 2.7 billones de dólares. O sea, un poco más que la anterior, ¿no? Pero ya es un buen, ¿no? Decirlo. Semiconductores, sí, bueno. Todas estas son ya
Vamos a hablar de billones, porque Sí, son cantidades monstruosas, ¿no? El primer lugar es una cosa que podría ser un país en sí mismo, ¿no? Sí. Casi, casi. Y luego el tercer lugar es una compañía que nuevamente no tiene que ver con transporte. Y de hecho esta no tiene nada que ver siquiera con alta tecnología de robótica, ni ¿En aeronáutica, ni serio? nada. se llama Taisei Corporation y esta es de construcción. Es de construcción. Yo La nunca la he compañía más escuchado. fuerte de construcción en Japón. Pues es la que está ahorita encargada de construir las instalaciones de las Olimpiadas y terminar. Entonces, estadios y centros de conferencias, etcétera. Esta corporativa está construyéndolo. Y no solo eso, ha estado encargado de construir grandes edificios, tipo partes de las Moritawa. O sea, es brutal. O sea, incluso de ingeniería civil, de tipo autopistas, instalaciones de Órale. este tipo, ¿no? Entonces, manejan una cantidad de dinero también impresionante. Impresionante. Y obviamente la infraestructura de la construcción no solamente es en Japón, sino también en otros países han llevado, ¿no? Así es, tienen contratos en otros países para construir. Tu liquidez es de unos 2.8 billones de dólares, nada más. O sea, vamos Nada subiendo más. poco, Nada poco, más. ¿no? Es Sí. un punto uno. Nada. Vamos subiendo. Había estos números de 2.7 billones de dólares, es como, sí, en 5,000 años luz llegas, ¿no? Sí. Bueno, la siguiente en la lista es una compañía que nuevamente no tiene nada que ver con esto, pero es fuerte porque tiene que ver muchas veces con el dinero mismo, y es Secom. Sí, esa sí la conozco. Puedes encontrar sus comerciales en la televisión una y otra y otra y otra vez. Todos es. los cajeros automáticos tienen ahí su pegatina y De los Secom. bancos. Secom es prácticamente una compañía de seguridad. Seguridad. Así es. Pocas casas aquí en Japón tienen sus Cámaras, cámaras de sí. seguridad. La verdad es que yo hasta me quedo pensando, quizás es una persona que trabaja en esa empresa que quiere usar todos sus productos. Son lo que el reparto de utilidades, ¿no? Quizás. Pues quizás, Entonces, quizás son políticos, artistas, yakuza, si ya vieron el video. Que pueden ser políticos, artistas y, bueno, y bueno, pero también trabajan con embajadas, con oficinas de gobierno. O sea, casi que es un monopolio, no es, pero casi es un monopolio en la cuestión de seguridad privada aquí en Japón. la siguiente es una compañía que se volvió el padre de los 7-Eleven, si los recuerdan, allá por los años 80, 90, y se llama Seven & i Holdings. Esta compañía tiene sus konbini por todos lados, tiene tiendas departamentales, supermercados, De todo. hasta banco tiene. Sí, lo que empezó siendo, por eso es el 7, por el 7-Eleven, sus convenience stores, y se fue transformando y Toyocado, etcétera, como dice Carmen, hasta el punto de llegar ya seguros de vida, de casas, médicos, de coches, Tarjetas de bancos, crédito, sí. transferencias bancarias. O sea, es una corporativa que ya no sabes ni siquiera cuándo estás pisando su territorio. Así es. Entonces es de estas corporativas que tienen una digamos, diversificación en sus negocios muy, muy amplia, y por eso mismo tiene muchísima liquidez, ¿no? Creo que es la única, de hecho, en la lista en el sector alimentario, ¿no? Las siguientes tres en la lista son SMC Corporation, Keyens. Y Fanuc Corporation, ¿no? Estas tres las pusimos juntas porque básicamente hacen lo mismo, son competidoras entre ellas y son básicamente el estereotipo de la compañía tecnológica que uno piensa en Japón. Hacen componentes para automatización, o sea, robots de fábricas, líneas de montaje, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso que ven, la mano que hace coches y etcétera y van ensamblando, eso es lo que hacen. Entonces ellos sí son el estereotipo, son tres, son lo que hay más. Sí es cierto que en Japón la industria de la tecnología es muy fuerte, sorprendentemente no la del transporte, pero tienen muchísima liquidez igual. Digamos que en promedio entre ellas tienen unos de 4 a 5 billones de dólares de solvencia cada una. Ya saltamos casi el doble de la última. Primera que hablamos. La primera que hablamos. El segundo lugar, ¿cuál será? El segundo lugar es Shin-Etsu Chemicals. Como ¿Hace dice, eso? es una compañía que hace químicos de muchos tipos. Silicones. Nunca lo he escuchado. Y No solo silicón, o sea, sí, de lo más famoso, lo más exitoso que tiene son silicones. Silicón que se utiliza para la fabricación de microchips y componentes digitales de informática y así, ¿no? Todo lo que lleva microchips, que ya a estas alturas es básicamente todo,
utiliza el silicón que hace esta compañía. O sea, las tres anteriores trabajan muy en sintonía con esta empresa probablemente, ¿no? Y si la Samsung quiere hacer, bueno, como lo hace sus chips y todo, utiliza un silicón que es justamente el de esta compañía, etc. Entonces es el sustento de todas las compañías de alta tecnología en este momento para este tipo de químicos que llevan los componentes. Entonces, técnicamente hablando, sí está en la industria de la robótica Pero y la alta sí. tecnología, pero por la parte química. Y bueno, en primer lugar... Y en primer lugar, parece sorprendente, y no solo por eso, sino que además de todo tiene una solvencia de 8.5 billones de dólares. O sea, 8.5 billones de dólares es... Ni siquiera lo puedo contar en pesos mexicanos, o sea, Muchos ceros, no. es demasiado. Es pues ni más ni menos que Nintendo. Nintendo, para los que no conozcan porque han vivido en una cueva en los últimos 50 años, es una compañía que fabrica especialmente videojuegos. Y no solo fabrica personajes, fabrica música, fabrica eventos, etc. Sí, tiene Juguetes, de todo, juguetes, sí, es una empresa que está bastante infiltrada sentada en su porque en tienen su silla, en juguetes su trono. de Lego, de todo, ¿no? Sí, hace, ¿cómo dicen? Partnership o Sí. relación en mercadotecnia con muchas empresas, ¿no? Digamos que incluso para las Olimpiadas de Tokio fue Mario quien salió, bueno, junto con Abe, pero esto dejémoslo de un lado, pero fue como que el personaje que representó y representó las Olimpiadas y Japón, Sí, ¿no? el tema todo giró en torno al personaje de la Nintendo, ¿no? Mario. Entonces Nintendo, pues sí, lleva la punta, lleva el trono. Hay mucha especulación de dónde está saliendo todo este cash, este efectivo. Hubo recientemente hace un año más o menos, todo esto de la aplicación de Robinhood, donde mucha gente pudo empezar a invertir en acciones directamente, sin tantas limitaciones, tantas restricciones legales. Gente común, ¿no? O sea, digamos... No bancos, no inversionistas fuertes, sino gente civiles, común y corriente. Entonces se disparó las acciones de 20,000 yenes una acción a 50,000 yenes una acción en un solo año, que es más del doble de su valor, que es bastante bueno. Pero digamos, ahora la cosa es cómo va a utilizar la Nintendo ese dinero, qué planes tiene. Se rumorea que va a sacar una nueva versión de la Switch. Lo que sucede en pocas palabras es que la Nintendo ahora quiere mover ese dinero, ¿no? No le conviene tener simplemente el efectivo sentado. Aquí te cobran impuestos por no mover el dinero. Estamos además de todo en números negativos en el valor. Bueno, eso ya es una historia distinta. Eso es otro video. La cuestión es de que pues si ustedes tienen un plan, un proyecto, necesitan un inversionista, hay que ir a tocar la puerta a la Nintendo. O bueno, no sé, ya estas acciones ya no se pueden comprar, ¿verdad? Ya es... Deben tener y deben seguirse comprando. Sí, claro, vas a comprarlas a 50 con la expectativa. Ojalá que en un año cuesten 100,000 yenes. El doble, ¿no? Otra vez el doble, ¿no? Pero así como Nintendo tiene muy buenos éxitos, como fue el 3DS, Nintendo 3DS, de repente se avientan unos flops horribles como el Virtual Boy Sí. los lejanos 80s, 90s. Entonces, quién sabe. Yo no podría demasiados huevos en esa canasta, ¿no? Es difícil saber, incluso, bueno, para ellos ver todo el mercado. La verdad es que a veces también, si te quedas muy adelante, pues como que tienes que esperar a los otros a que medio te alcancen, ¿no? Como empresas. Es como la liebre, ¿no? En la carrera con la tortuga. Si se adelanta mucho, pues pierde sentido, ¿no? Tiene que ver qué están haciendo los demás más o menos para innovar o para hacer relación quizás que le convenga a ambos. Y aparte, muchos parecería que es competencia. Entonces, por ejemplo, la Sony y la Nintendo, ¿no? Por la Switch contra la PlayStation 5, etc. Y la realidad es de que muchas cosas las trabajan juntos. Inclusive, la PlayStation fue el resultado de un trabajo en conjunto entre la Sony y la Nintendo. Que al final Nintendo abandonó el proyecto y la Sony decidió desarrollarlo más lejos. Y ya que lo tenía. La PlayStation, ¿no? Y bueno, esto creo que contrasta mucho incluso con la percepción de nosotros aquí en Japón, de cuáles son las compañías. Por ejemplo, si te dicen, ¿qué compañías esperas que sobrevivan por los siguientes 50 o 100 años japonesas, ¿no?
Y uno dice, bueno, yo creo que en 50 años todavía va a estar la Toyota, quizás no va a ser los mismos coches, quizás otros, quizás naves voladoras, no sé, ¿no? Sí, coches voladores. Y quizás dices Uniqlo. Mitsubishi, yo diría, porque está desarrollando mucho. Muchos campos distintos, robótica, etcétera, automatizaciones. Y muchas veces pasa desapercibido empresas que, bueno, no llevan la bandera así enorme hacia adelante de la tecnología porque no sale Toyota, pero quien hace justamente tal pieza Así dentro de la es. Toyota que es vital, y puede ser que esa compañía no Pero- está teniendo tanto ganancia en el papel, pero su costo de producción y lo que gana hace que tenga una cantidad de cash muchísimo mayor que la misma Toyota, ¿no? Así es, porque probablemente ellos no tienen que invertir tanto para, ya saben, hacer su marca, ¿no? Entre otras cosas. Entonces van teniendo el dinero en la mano y pueden invertirlo, o bueno, pueden usarlo como quieran, pero lo tienen en la mano, ¿no? A diferencia de compañías mucho más grandes que tienen que hacer publicidad y tienen que abrir empresas en otras sucursales en otros países, ¿no? Va desde pagar sueldos, ¿no? Digo, Y sí. pagar sueldos. Y bueno, ¿cuál fue la que más te sorprendió ver en la lista? Yo, la verdad, Shimano, porque sí la conocía. Yo también, totalmente. Sí la conocía desde hace mucho. Mi papá sigue mucho el Tour de France Y la vuelta. y la vuelta. Le gusta mucho el ciclismo, entonces mi hermano compraba revistas así donde salían noticias del Tour de France y salía la marca, ya saben, la publicidad, todo lo relacionado con las bicicletas salía esta marca Shimano. Y desde entonces la conozco. Y me sorprendió porque quiere decir que es fuerte, ¿no? Bueno, es sólida. Creo que tiene sentido. Yo recuerdo una vez paseando en el centro de Milán, vi el aparador de una tienda de bicicletas y había una bicicleta mega lujosa, o sea, se veía que era así lo último en diseño y tecnología, se veía que era ligera. No sé cómo, pero entiendes que es un metal, pero que es ligero, ¿no? Ajá. A la vista, simplemente. No recuerdo exactamente el precio, la verdad, en este momento. Pero me acuerdo que sí pensé, dije, wow, de comprarme esa bici, mejor me compro un coche, ¿no? O sea, me Así salía más costaban. barato, ¿no? Wow. Y ya cuando lo compras dices, bueno, sí, si hay una compañía que está haciendo piezas para todos estos, quizás no cuesta tanto como un coche, pero qué tanto puede gastar en esas piezas, en el transporte, en la producción, etcétera, y qué tanto las está cobrando y está Así retribuyendo, es, ¿no? de hecho, sí. ¿A ti cuál te sorprendió? ¿También Shimano? Bueno, es que no conocía muchas de las que estaban en la lista, por eso no sé, pero bueno, o sea, si te quedas pensando, si puedes decir, bueno, la Nintendo, podrías decir que esa es la que más me sorprendió porque primero te vienen las tiendas que están ahora por todo el lado del mundo, bueno, Nintendo también, pero digo, más Uniqlo, así, ¿no? Como son empresas grandes y las escuchas por todos lados, dices, pues estas son las que tienen el dinero, ¿no? Son Pero fuertes, ¿no? Muchas veces no. Si te quedas pensando, si lo pones en una persona, por ejemplo, una persona rica, que tiene casas por aquí, por allá, Está gastando un montón de casas y personal, Sí, impuestos sobre las personal. propiedades y todo, y Así es. quizás no tiene tanta solvencia al fin. y muchas veces estas personas se quedan sin dinero y es donde dices, ¿por qué? ¿No? Si tenía una casa aquí, una casa allá, pero es que reparten su dinero por todos lados. Los impuestos son diferentes en todos lados, entonces se les va el dinero. Bueno, y aquí tiene mucho que ver qué cosa es inversión y qué cosa es un gasto, ¿no? Así es también. Porque puedes tener una casita o casa chiquita, ponte que en un lugar no, así no una mansión o así, pero tener un buen de dinero y poder, ahora sí que decir, comprar lo que quieras cuando lo quieras, ¿no? Y en cambio tienes una familia, digamos, promedio, donde se trabaja, donde se tiene un coche quizás, donde se está pagando la casa, digamos, todo el dinero se cuida, los gastos se consideran más bien inversiones. Puede la persona abrir su cartera y ver que tiene ahí el dinero, ¿no? Y bueno, ¿ustedes conocían algunas de estas compañías? ¿Cuál les sorprendió o cuál les sorprendió por su ausencia? Cuéntenoslo en los comentarios. Y si te gustó este video, no olvides de picar el like. Suscribirte al canal y picarle a la campanita para recibir notificaciones cuando saquemos un nuevo video. Y si crees que a alguien le pueda servir o gustar este video, no dejes de compartirlo. Y si nos quieres ayudar un poquito más, dar un paso más adelante, te invitamos a unirte a nuestro Patreon. Bye Bye bye. Mata mi tene. Jikaimo o tanoshimi ni.